Cold as it is, we live in a world where you adapt or you die. Adapt or you die. Adapt or you die. You die. Penniless. Sucks. Identity politics. Sucks. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Este es el segundo encuentro de esto que dimos a llamar Máscara, Identidad y más allá la inundación. Identidad. Algunas cosas que quizás no dije la otra vez. Estos ejes son ejes medio universales y que son tratados por los artistas que yo voy eligiendo, pero no son las únicas obras ni los únicos artistas, hay muchísimo más. Esto es solamente un recorte, es como una excusa para poder contar esta historia y para poder acercar todas estas ideas y ejemplos y pensamientos como para que podamos procesar un poco el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada trabajamos con la máscara. No es algo que se corra completamente de la identidad. Para poder habitar una máscara, tiene que resonarnos en algún sentido. Entonces podemos disociar la máscara, que es lo que mostramos, pero somos también cosas. Somos quizás múltiples identidades, no necesariamente una sola. Hoy vamos a trabajar un poco con artistas y con obras de todo tipo de disciplinas. En general yo tengo una tendencia a elegir este tipo de artistas que son como multidisciplinarios, son de todo el mundo, además, pero esta vez quizás no se queden con lo que yo digo respecto de las obras que hacen los artistas que elegimos, porque también hacen otras obras. La otra vez por ahí había un correlato, el cuerpo de obra tiende a ser más parecido a los temas que trajimos. Esta vez por ahí no, por ahí son obras puntuales. Para eso vamos a arrancar con Thierry Mandon. Thierry Mandon es un artista francés que es artista de performance y de acción, y en estas dos acciones lo que hacen es mostrarnos qué pasa cuando uno se sobreadapta, cuando uno intenta hacer que nada va a mover su identidad. Las cosas cambian, el cuerpo propio cambia, la vida alrededor cambia y uno necesita poder adaptarse. Si no, pasa un poco lo que muestra Thierry Mandon. Alguna nota que cubre su obra muestra cómo los transeúntes que pasan y lo ven quedan como muy enrarecidos, como que es un poco incómoda la situación de verlo, no solo porque se puede caer, cosa que es concretamente real, sino que además porque está simulando que no pasa nada. Lee un libro, lo más tranquilo, en la mesa esa que se ve chiquita acá, hay una copa de vino. Pero esto no es la única estrategia posible desde el arte, hacer que no pasa nada. Hay artistas que se concentran en tratar de mostrar el proceso de transformación. ¿Qué hacemos cuando lo de afuera nos compele a movernos, a cambiar? Como vemos en el caso de los tres artistas, están trabajando el proceso, la idea del capullo, la idea del encerrarse para poder hacer esa transformación, para poder generar un espacio seguro. Mark Sommer es uno de estos artistas que digo que no es lo único que trabajan, es fotógrafo y hace fotos surrealistas, le han puesto esa etiqueta, digamos, y me interesaba esta imagen que está acá abajo también, porque el proceso también es a veces querer que el sillón te trague. La transformación es intensa, es algo que quería decir al principio. La identidad es un tema súper intenso y pesado, y hay múltiples identidades y a todos nos atraviesa de algún modo. Definitivamente me van a quedar cosas afuera y es re delicado, y desde ya me disculpo si en alguna cosa estoy siendo poco precisa o lo que sea. Bien. ¿Qué podemos hacer cuando la identidad es algo que hay que trabajar, asir, volver a recalcular? Este cartel que te propone ir a reírte a los lugares donde lloraste y cambiar la narrativa. Más allá de que podemos discutir si es una buena idea o no,
me interesaba la parte de cambiar la narrativa. ¿Qué pasa? Somos quienes nos contamos que somos. La identidad narrativa es la que podemos construir. La identidad se conforma de muchísimas cosas, entre ellas el bagaje que traemos, que se conforma de nuestra familia y nuestra historia, la identidad narrativa, lo que decimos de quiénes somos. Cuando alguien te pregunta quién sos, ¿qué respondés? ¿Qué te respondés a esa pregunta? Y también se construye con las cosas que hacemos y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Hoy nos vamos a concentrar en la parte de las historias que nos contamos. Para eso vamos a empezar con el ejemplo de Louise Bourgeois, una artista francesa que tuvo una infancia bastante tranquila en términos económicos, porque su padre era un hombre de dinero, pero como muy intensa a nivel emocional, porque tenían un matrimonio muy complicado sus padres. Dicen que fue escultora, pero realmente los trabajos trascienden ahí. Las jaulas, por ejemplo, tienen algo medio instalativo. En todos los trabajos está procesando qué pasó en su infancia, está reescribiendo su historia. Y resuena eso, el gesto, más allá de que, por ejemplo, la araña se llama mamán, se llama mamá. Y tiene un montón de arañas que son su mamá. Y eso puede resonar o no, pero el hecho de poder contar esa historia es algo que es lo que creo que nos resuena. Pasa también con Frida Kahlo, ¿verdad? ¿Quién no sabe su historia? ¿Quién no sabe de haber visto sus pinturas, o incluso por ahí la película que cuenta su historia, que ella está todo el tiempo contando y preguntándose quién es y mostrando estas cosas que tienen que ver con su identidad? Si no tuvieron la oportunidad de verlo, recomiendo especialmente esto que se ve acá arriba, que es el diario que ella hacía, que es como un poco un libro de artista. Tiene una impresión en facsímil, o sea que recorrerlo es como recorrer el diario de ella, y realmente muestra que no es algo que ella solamente desplegaba en las pinturas. Uno ve el diario y puede ver cómo ella estaba atravesada por todas esas problemáticas. Y elegí también a Celia Paul. Era la pareja de Lucien Freud, un pintor inglés. A pesar de haber sido su discípula y de pintar a lo largo de su vida, cuando él falleció, ella perdió su identidad porque siempre fue la musa de él, que esa fue su identidad a lo largo de su vida. Entonces, la traigo especialmente porque en esta entrevista ella dice, tuve que reescribir mi historia, tuve que hacerme cargo de esta historia. Y a partir de entonces empezó a pintar estos autorretratos, además de más allá de las sensaciones que nos puedan generar, como está apelando a cosas como medio de la propia oscuridad, de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo bello. Y sin embargo, si la vemos ahí arriba, está en la foto sentada junto a su autorretrato, ella está contando su historia, está empezando a entender quién es, más allá de que en algún momento haya sido la musa de Lucien Freud. Quiero traer esta obra de teatro de Buenos Aires, que se llama Cómo vivir en una casa prendida a fuego, y la traigo porque en esta obra Julieta Kupp, que es la chica pelirroja que está por ahí sentada, cuenta una historia de un periodo de su vida y cuenta un amor y qué le pasa con el amor. En algún sentido está desplegando las diversas posibles identidades suyas, porque están todas contando la misma historia y cada una podría ser la protagonista de esa historia. Yo veo como si fuera que en esa otredad se despliegan todas sus facetas. Lamentablemente no puede ir a ver la obra ya terminó esta temporada, quizás con suerte el año que viene se vuelve a repetir, pero bueno, lo interesante también que tenía la obra es que transcurría en el Parque Saavedra y había una guía y se iba acompañando en el paso a paso de los momentos, todo con auriculares. Morncher, que es una artista de Camboya, pongámosle 2015, como dice reciente pero no, trabajando con su padre, tuvo un accidente y perdió las dos manos. Se electrocutó y tuvieron que sacarle las dos manos. Tuvo un periodo en el que
tuvo que pensar qué iba a hacer de su vida, pensó que no iba a hacer nada, no se dedicaba al arte antes. Y por asistir a un taller y empezar a probar cosas de grabado, empezó a desplegar todo este imaginario que es tan rico, en donde puede reescribir su propia historia y puede aparte, en ese reescribir este momento nuevo de su vida, darle otra visibilidad a las personas que están en su situación. Para mí fue muy interesante encontrar su trabajo. Y pasamos un poco a otro eje que está vinculado a la identidad, pero es como un lente más concreto, que es el eje de la identidad de género. Hay un montón de activistas que trabajan con el tema. Hay veces que la identidad necesita ser algo visibilizado. El caso de Effie es un caso un poco triste porque no pudo contar la historia, porque terminó con su vida, porque no pudo soportarlo. Tenía ambas nacionalidades, como pueden ver arriba, era argentina y israelí. Y también, en el poco tiempo que estuvo activa como artista, hizo un montón de acciones, intervenciones, todo el tiempo tratando de mostrar cuál era su lugar, que es su lugar único en el mundo. En el mismo sentido está el trabajo de Alok B. que es activista de la India. Son súper perseguidos quienes tienen identidades que no son heteronormativas. Y lo que más le interesa es desplegar esto de los límites, ¿no? Entonces, como si buscan su sitio, o por ahí esto es una foto de su cuenta en redes, en Instagram. Hace como un despliegue muy puntual de la historia y de las historias de los distintos lugares, cómo se construye la idea de género. Entonces va y desmenuza eso. Investigaciones muy interesantes hace. Y para cerrar esta primera parte, vamos con esta caricatura. Abre un poco la puerta a lo que va a venir después, porque somos en nuestra individualidad y en nuestra propia historia y en esta construcción que hacemos de nuestra individualidad, pero también somos parte de colectivos, parte de nuestras identificaciones tienen que ver con que pertenecemos a colectivos más grandes. Entonces, toda esta segunda parte va a tener que ver con eso. Bueno, muy bien. Retomamos entonces. Nuestro primer ejemplo de este segmento es esta obra, es una performance que hicieron Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña. Es una obra que a principios de los 90 hicieron girar por distintos museos e instituciones del mundo, en la que ellos representaban dos indígenas de un pueblo no descubierto. No esperaban que la gente no se diera cuenta que no era verdad. La gente los miraba como si fuera algo curioso, como si realmente fueran algo, como si se pudiera exponer de ese modo dos personas. La ironía está muy presente en los dos primeros ejemplos. El otro ejemplo es Identidad Marrón, que es un colectivo de activistas que son de Argentina y que lo que se preguntan es cómo, si se supone o si se dice o si se habla de Argentina como un lugar progresista, ¿por qué no se ve a la gente marrón? ¿Por qué se les pide en algún sentido que se identifiquen con los grupos indígenas y quizás no necesariamente les pasa eso? Entonces también se preguntan qué pasa en las instituciones artísticas, por qué los artistas en general son blancos. Tienen una mirada que es como un poco disruptiva, ¿no? Están focalizados en representar su verdad, ¿no? Que en realidad es la verdad. Las sociedades se organizan de una forma y las cosas que van dejando afuera necesitan ser visibilizadas, porque están ahí, porque además son un montón de personas, como es muy loco que sean minoría. Entonces, por ejemplo, hablan de personas como yo, que quizás tengo algún antepasado o antepasada marrón, y entonces, ay, pero yo podría decir que soy marrón,
y lo que dicen es, no, no sos marrón, sos blanca, tipo, el mundo te responde de una forma, y además hacen todo un análisis de cómo, desde la sociología, desde distintas disciplinas, desde las que se plantea el decolonialismo, en general las personas son blancas. Es muy interesante el trabajo que hacen y va bien a la fibra de lo que les interesa mostrar. No sé si llegan a leer, pero este cartel lo que se pregunta es, ¿el arte en Argentina es solo oficio de blancos? Y esta es una intervención que hicieron en el Museo de Arte Decorativo, si no me equivoco, en la que lo que hacían era representar la mesa en la que ellos pudieron dibujar y pudieran como acceder, que era una sola mesa y que en general era muy pequeña y que se usaba para todas las cosas. Otros ejemplos de Argentina, pero del teatro. Tenemos el grupo Catalina Sur y su obra El Fulgor Argentino. En realidad, en general, en sus obras están hablando de identidades colectivas. Hablo de esta obra porque es como la que me vino a la mente primero en el momento de armar todo esto. Transcurría el 2001, es cuando se empezó como a conglomerar fuerte la idea del teatro comunitario acá en Buenos Aires, y armaron esta obra en la que contaban la historia del barrio, que era la historia individual, pero es también la historia casi que del país o de la ciudad, como habla súper precisamente de lo local, pero estaban hablando también de una historia que atravesaba más personas que solamente a quienes participaron de la obra. Teatro por la Identidad es una referencia ineludible, es un programa que se hace desde el retorno de la democracia, en el que se busca visibilizar todas las prácticas y todas las problemáticas vinculadas a la pérdida de identidad de los hijos de los desaparecidos. Y tenemos a Lola Arias, que en esta obra precisa de la que traigo los ejemplos, trabaja sobre los excombatientes de la Guerra de Malvinas y trabajó con dos grupos, con un grupo de ingleses y con un grupo de argentinos, y realmente han hecho un trabajo muy fuerte para reescribir la historia. En este caso sí, Lola Arias trabaja con las identidades definitivamente, y trabaja además con esta historia del relato, ¿verdad? Que la identidad propia es autodefinida y uno puede reescribirla y reconstruirla, pero en la observación de la otredad, cuando uno mira a otra persona, también puede identificar cosas, y si uno mira cosas precisas de otras personas, en esa diferenciación también hay algo del orden de la identidad que se despliega. Es un chiste, esto de las etiquetas y la ley del etiquetado, que por suerte se aprobó. Gabriela Limberti durante 2 años se dedicó a viajar por el mundo y a hacer fotos de niñez. La propuesta era elegir un lugar de la casa, preferentemente su habitación si la tuviera, o en el lugar donde duerme, pero hay algunas que no necesariamente son ahí, con todos sus juguetes. En esa multiplicidad es impresionante cómo se despliega la idea de la identidad. Cada pequeño niño es completamente distinto. En cada una de estas fotos vemos también las diferencias sociales, ¿verdad? Como de repente se ve que hay algunos chiquitos que no tienen muchos juguetes, no tienen muchas pertenencias, de hecho. Estas fotos son solo algunas que recorté. No sé cuántas son, pero son muchísimas. Y tenemos a Libby Oliver. Libby Oliver también se dedica a viajar por distintos lugares, y lo que hace es elegir personas que va a retratar, y con todo lo que hay en su placar y con las personas adentro, como podemos ver acá, completa esta suerte de tótem en el que los colores, las prendas, las texturas, hablan de estas personas retratadas, hablan de su identidad. O en la obra de Martín Parr, que tiene distintas series, siempre tiene algo medio como cómico. Esta serie, por ejemplo, se llama Parejas Aburridas. Me interesa esta cosa de que la identidad se puede trabajar como propia o se puede trabajar como ajena, y algo de ese gesto está hablando de la propia identidad.
no miramos cualquier cosa, ¿no? Como cuando alguien dice algo de otra persona y se dice que ese gesto habla más de la persona que emite la observación que de la persona que está siendo observada. Y ahora sí, para cerrar esta parte del observar y de generar como producción respecto de la identidad, cuando el objeto por ahí no es la propia identidad, traigo este documental, que es trabajo de dos argentinos. El director es Manuel Embalse, pero la verdad es que es un trabajo en conjunto que se llama ¿Qué hago en este mundo tan visual? Y lo que retrata un poco es la vida de Cecé Fasmore, que es una persona que no nació con problemas de visión, que se fue quedando ciega y que ya era artista. Son dos muy jóvenes igual ambos. Y cómo su vida se vio modificada y cómo está atado el vínculo con la tecnología a través de su teléfono y cómo en realidad igual fotografía todo el tiempo las cosas que le pasan. Está todo el tiempo haciendo fotos porque tiene la teoría de que en algún momento cuando sea mayor o en el futuro van a encontrar una solución a su problema y entonces ahí va a poder ver todas esas cosas que él veía en su vista nublada. Esta vez lo que les voy a pedir, en este juego tienen que tener papel y lápiz, pueden pausar el video e ir a buscarlo si quieren. La propuesta concreta es que escriban por lo menos 5 cosas que les gustan hacer. Se toman el tiempo, las escriben. Si son más, mejor. No quiero que se abrumen. Por lo menos 5 cosas que les gustan hacer. Puede ser desde cocinar berenjenas hasta construir castillos de arena en la playa o mirar los árboles moverse con el viento, andar a caballo, dormir hasta tarde, no lo sé, lo que sea que realmente les guste. 5 ítems. Y después al lado van a escribir cuándo fue la última vez que hicieron estas cosas. No se sorprendan si hace mucho y pasó mucho tiempo. Van a elegir alguna de estas cosas, van a pensar cuál es el primer paso para hacerlas y van a poner una fecha concreta. Por ejemplo, si elegí cocinar berenjenas, voy a ir a comprar berenjenas. Voy a ponerme una fecha, tipo, no sé, puedo el sábado a las 3 de la tarde, voy a hacer el primer paso para hacer estas cosas que me gustan. Continuamos pensando qué pasa después, qué hacemos, ahora que tenemos un poco más claro quiénes somos, que tenemos un poco más de idea, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, qué cosas un poco más podemos ver quién somos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos proyectarnos? ¿Qué hay después? Más allá de la inundación. Quizás, a lo mejor, no. Pensar el futuro es pensar un montón de cosas, es pensar qué pasa con la propia vejez, es pensar qué pasa con el planeta que está prendido a fuego, es pensar en el futuro en definitiva. Así que bueno, si quieren me escriben, tienen mi contacto y pueden sumarse, los encuentros son completamente independientes, así que no hay ningún inconveniente, pueden sumarse al último si no vinieron hasta acá. Y los espero entonces la semana que viene a la misma hora por el mismo canal.